Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 103. Aurus contra Erelia. ¿Qué diablos está pasando? Aunque tenía muchas preguntas que quería hacerle a Erelia en este instante, sabía lo que tenía que hacer en este momento. Sobrevive y calma a Erelia. Como el polvo se dispersó gracias a la colisión del zarcillo rojo sangre de Erelia y su barrera de llamas oscuras, Aurus pudo distanciarse fácilmente de Erelia, activando Zenith Spirit Trascendence, que no pudo activar antes debido a lo repentino de su ataque. Justo cuando Aurus estaba a punto de ubicar la posición actual de Erelia, su decisión se vio interrumpida cuando sintió que el zarcillo rojo sangre de Erelia se movía de manera envolvente al acercarse a su cuerpo. Arte sanguíneo supremo. Cosechar. Wash. Wash. Como de costumbre, debido a la velocidad de movimiento superior de Erelia, Aurus no pudo seguir fácilmente la trayectoria del zarcillo, confiando únicamente en sus instintos y reflejos templados para esquivar ambos. Afortunadamente, a pesar de que el zarcillo podía alcanzar cualquier altura a la que Aurus estuviera flotando, Aurus siempre volaría más alto antes de que el zarcillo pudiera alcanzarlo. Actualmente, Aurus estaba ahora a unos 15 metros sobre el suelo, solo quedaban 10 metros más entre él y el techo de la sala. Miró a Erelia por un momento y escuchó el chasquido de una lengua inexistente de ella cuando ella también comenzó a flotar en el suelo. No mucho después, el zarcillo rojo sangre extremadamente grande que usó para atacar a Aurus ahora se dividió en 5 zarcillos rojo sangre más pequeños y delgados, pero su longitud seguía siendo la misma. Usando este tiempo de respiro para recuperar el aliento a través de la fotosíntesis, Aurus luego ordenó al bastón No. 2, su arma actual, que saliera porque quería nivelar un poco el campo de juego. Wash. 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 Pero antes de que realmente pudiera convocar al bastón No. 2, Erelia tomó la iniciativa de atacar, ordenando a los 5 zarcillos que se convirtieran en un gran zarcillo, como si el ataque pareciera un gran taladro rojo apuntando a Aurus. Arte sanguíneo supremo. Pierce. Barrera de los espíritas. Máxima defensa. Wash. Estallido. Esta vez, aunque Aurus no pudo infundir llama oscura en su barrera, la colisión entre los zarcillos y la barrera no destruyó su barrera de un solo golpe, sino que atenuó un poco la luz de la barrera, haciéndole pensar que elegir esta habilidad realmente valía la pena. Mientras Erelia recuperaba sus zarcillos, Aurus aprovechó este tiempo para comandar el sistema a través del módulo de batalla. Sistema, formula un plan que incapacite a Erelia hasta el punto de que no pueda devolver el ataque. Timbre. No mucho después, apareció una pequeña pantalla en el lado izquierdo de su campo de visión, que le dio a Aurus las habilidades que necesita para hacer precisamente eso. Espíritu de la espada de los 7 infiernos. Wash. En un instante, Aurus conjuró una espada del anima que formaba su cuerpo, infundida con SP poco después, mientras irradiaba un brillo blanco puro. Anuncios de Put Future. Manipulación de la llama oscura. Silbido. 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 Este brillo blanco puro fue acompañado por múltiples ascuas de llamas oscuras que envolvieron la hoja, dándole a la hoja Aurus una sensación sagrada pero demoníaca. Por otra parte, ¿a quién le importaría una pelea entre 2 inanimados? Al sentir el aura poderosa que irradiaba la espada, Erelia no pudo evitar intensificar el aura que irradiaba de su cuerpo cuando los 5 zarcillos se dividieron en 25 zarcillos más delgados. Sin dudarlo, disparó esos 25 zarcillos hacia donde estaba Aurus en una formación de flores. Arte sanguíneo supremo. Bloom. Toma esto. Espada del orgullo de llama oscura. Wash. A medida que la hoja y los zarcillos se acercaban, sus auras comenzaron a emanar de los alrededores. Al principio, los dos estaban cabeza a cabeza en términos de intensidad, pero no mucho después, algunos de los zarcillos que formaban la formación de flores comenzaron a marchitarse, lo que le hizo saber a Aurus que su espada conjurada era más fuerte que los zarcillos. Más y más zarcillos comenzaron a marchitarse, dejando solo uno detrás cuando la hoja se acercó a Erelia, cortando horizontalmente su cuerpo, rompiendo el circuito de sus grabados rojo sangre mientras era arrojada hacia las paredes del salón con un golpe. Estallido. Debido al poder almacenado dentro de la hoja, Erelia no solo fue arrojada contra la pared, sino que también hizo una abolladura decente, alrededor de 5 centímetros más o menos. Mirando la pantalla a su lado izquierdo y viendo que no había más movimientos para él, Aurus dejó escapar un leve suspiro mientras se acercaba a Erelia. Ruido.
Por supuesto, Erlia pensó que no había terminado, tratando de salir de la pared porque quería atacar a Aurus una vez más. Debe proteger la alianza, Erlia murmuró en voz baja mientras reunía toda la fuerza que podía en este momento, con ganas de atacar una vez más. Erlia en cuanto a Aurus, estaba a solo unos metros de donde estaba Erlia. Trató de llamarla, pero parecía que ella todavía estaba decidida a luchar contra él, ignorando su llamada. Luego infundió algo de su SP en la voz antes de gritar una vez más. Erlia. Animarse. Estallido. Cuando la voz de Aurus alcanzó el sentido del oído de Erlia, finalmente se quitó la tela que parecía bloquear su racionalidad, deteniendo su lucha inútil para siempre. Miró el pasillo por un momento antes de preguntarse. ¿Qué pasó? Luchamos, eso es. No mucho después, Erlia escuchó una voz que respondía a su pregunta. En el instante en que giró su campo de visión para mirar el origen de la voz, Erlia encontró una silueta extremadamente familiar. A Aurus, ¿qué? En ese instante, los recuerdos que no parecían haber sido procesados durante la pelea, ahora llegaron a ella cuando el aura que cubría su cuerpo cambió de una rabia extrema a una intensa melancolía. Erlia se quedó sin palabras después de darse cuenta de lo que había hecho. Se mantuvo en silencio por un momento mientras trataba de ordenar sus pensamientos. Después de un rato, ella murmuró un simple lo siento. Aunque me siento agraviado por haber sido atacado, no hay problema en absoluto, respondió Aurus. No pudo evitar sentir el aura complicada que irradiaba del cuerpo de Erlia cuando preguntó, ¿qué pasa? Erlia solo pudo suspirar. Aunque ha pasado una semana desde ese incidente, la seguridad de la alianza aún está en peligro. ¿Una semana? Aurus no pudo evitar pensar en esto. ¿No es este el mismo momento en que dejó la alianza para buscar jefes? ¿Pasó algo mientras yo no estaba? ¿Hice algo mal? No, no hiciste nada malo en absoluto, respondió Erlia con un tono sombrío. Es solo que, pensar que puse toda mi confianza en él. Antes de que continúes con tu respuesta, interrumpió Aurus Erlia justo antes de que pensara que ella continuaría, señalando hacia dónde estaba. Déjame ayudarte a salir de ahí y curarte. Lo siento por ser tan duro contigo. No es tu culpa, Erlia mantuvo su tono sombrío en sus respuestas. Más bien, quiero agradecerte por traerme de vuelta a la realidad. Puede que esté pensando demasiado en este momento, pero la posibilidad aún existe. Anuncios de Put Future. Aurus controló el bastón No. 2 para que se dirigiera entre la abolladura y el cuerpo de Erlia, antes de controlarlo para que se moviera como una palanca, sacando a Erlia de la abolladura que hizo con el ataque. Manipulación de la llama oscura. Exuberancia de Formoso. Combinar. Exuberancia de Formoso. Curación caótica. Wash. Apuntando la habilidad de curación hacia Erlia, una gran parte de su HP y heridas fueron curadas en ese breve estallido de poder de curación. No mucho después, pequeñas brasas de llama oscura cubrieron su cuerpo, recuperando más de su HP y heridas hasta que no le quedó ninguna. Erlia no pudo evitar decir. Esta habilidad de curación es bastante fuerte. Lo pulí durante mucho tiempo antes de que pudiera alcanzar este nivel. Aurus irradió un aura equivalente a una sonrisa irónica mientras continuaba. Por otra parte, no puedo compararlo con tu nivel de molienda, ya que has tenido el sistema mucho más tiempo que yo. ¿Cuándo lo supiste? Aunque Erlia quería ser la primera en contarle a Aurus sobre su sistema, no se le ocurrió que Aurus ya sabía sobre su sistema. De la parte en la que hablaste de que la diosa del parentesco te bendice, respondió Aurus. De todos modos, ¿qué pasó mientras yo no estaba? Con el tema de vuelta a lo que era originalmente, Erlia no pudo evitar suspirar por un largo rato mientras miraba a Aurus, sintiendo la mejoría que tenía después de salir a cazar. Por ahora, solo yo sé sobre esto ya que no me molesté en compartirlo con los otros miembros del nivel pillar. En cuanto a ti, ya que eres un usuario del sistema como yo, no me hará daño decirte esto. Con un aura sería que cubría su cuerpo, Aurus se dio cuenta de que algo grande había sucedido mientras él no estaba. ¿Qué pasó? Orella abandonó la alianza, respondió Erlia. ¿Qué? De todas las cosas que menos esperaba, esto era algo que realmente estaba fuera de sus expectativas. No pudo evitar permanecer en silencio por un momento antes de preguntarle a Erlia. ¿Estás bromeando, verdad? No para nada. Ojalá lo fuera, suspiró Erlia. En cuanto a la razón, en realidad es peor de lo que piensas. ¿Qué tan peor podría ser? Preguntó Auro. Te conté sobre el animado que quiere controlar todo el acantilado de la tempestad, ¿verdad? Erlia trató de refrescar la mente de Aurus.
Sí, lo recuerdo bastante bien, respondió Aurus con un aura de afirmación. Bueno, aunque Orei dijo que iba a dejar la alianza para no afectarla mientras hacía la transición a Animate, su verdadero propósito era regresar a ese Animate, sintiendo que su misión había terminado, respondió Erelia con un tono sombrío pero serio. Estallido. Como si los fuegos artificiales estallaran en su mente, Aurus no pudo evitar mirar a Erelia con incredulidad. ¿Hablas en serio? Sígueme, te llevaré a mi área apartada. Explicaré más en profundidad. Allí Erelia se dio la vuelta y se enfrentó al camino que conducía al pequeño ecosistema cuando comenzó a flotar en el aire. Está bien, Aurus aceptó sus deseos ya que este incidente finalmente tuvo algo que ver con la seguridad de la alianza. Cuando comenzó a flotar en el aire, escuchó una pregunta de Erelia que lo dejó un poco estupefacto. Hola Aurus, ¿quieres convertirte en un miembro de nivel pilar? Espera, ¿hablas en serio? Mientras continuaban atravesando el camino, unos segundos después de la pregunta de Aurus, una suave voz de Erelia respondió a su pregunta. Sí. Capítulo 104. Calma antes de la tormenta. Plano celestial, Palacio de Chad. Kurohana no pudo evitar tener una expresión seria en su rostro una vez que se dio cuenta de todo el esquema de las cosas. La razón por la que Nyx eligió esta misión, por la que ella era quien la iba a hacer, ahora todo tenía sentido para ella. Riéndose levemente, murmuró para sí misma. Si los demonios regresan para tratar de capturar el plano celestial nuevamente, no dudaré en matarlos a todos de nuevo. Mientras decía esto, una leve intención asesina comenzó a emanar de su cuerpo actualmente masculino, que rápidamente ocultó poco después. Para muchos de los dioses mayores, uno no recordaría el incidente que casi mató a todos los dioses menores hace millones de años, la guerra divina menor. Los únicos dioses mayores que lo recuerdan son aquellos que presenciaron la guerra, lucharon contra los demonios y encontraron formas de hacer retroceder a los demonios. Entre ellos, Nyx y Kurohana fueron quienes lucharon contra ellos. Los dioses menores actuales ni siquiera sabían que ocurría tal guerra, ya que la mayoría de ellos se convirtieron en dioses menores hace unos 500.000 años. Inar y Yodazuka son los dos dioses que te sellaron, ¿verdad? Kurohana miró al sorprendido Chad y preguntó. Por las señales que me diste, solo podrían ser ellos dos, murmuró Chad en respuesta, ya que todavía no podía creerlo. Pensar que esos dos dioses bondadosos, corrompidos por un pecado primordial. Al escuchar estas palabras salir de la boca de Chad, Kurohana no pudo evitar suspirar. Déjame quitarte los sellos primero antes de que hagamos algo más después. Déjanos aliviar un poco tu dolor, dijo Kurohana mientras le pedía a Chad que se acostara en el suelo, a lo que Chad no tuvo reparos. Mirando el cuerpo de Chad que yacía en el suelo, Kurohana comenzó a murmurar algunos encantamientos mientras levantaba ambas manos hacia el cielo, absorbiendo el maná de los alrededores, cuando un círculo mágico del tamaño de la mitad de la isla de Chad apareció decenas de metros por encima de las palmas de Kurohana. El círculo mágico que estaba conjurando era un hechizo de apertura elaborado por los dioses menores en ese entonces para combatir contra los sellos demoníacos lanzados por los demonios. En cuanto a su nombre y nivel de magia. 7 Mod Círculo Divino. Infiniaris Monstratus Eradicare. Nihilidad sin grilletes. Wash. Después de terminar el hechizo, múltiples motas de luz negra comenzaron a formarse alrededor de los límites del círculo mágico antes de fusionarse en una lanza que parecía destruir los cielos y la tierra de un solo golpe. Al sentir el poder que emanaba la lanza, Chad no pudo evitar sudar frío mientras miraba a Kurohana y le preguntó. ¿Esto es, seguro? Definitivamente a salvo, Kurohana miró a Chad y sonrió. Esta es solo una lanza incorpórea, destinada a destruir los sellos demoníacos dentro de tu cuerpo con la ayuda de una pequeña parte del canon trascendente de la nihilidad. Los cánones trascendentes. Chad no pudo evitar tragar saliva después de escuchar la pronunciación de esta frase. Para él, los cánones trascendentes eran las leyes que verdaderamente gobernaban el universo, incluso más fuertes que los veredictos inmortales. Ya que tú lo dices, Kurohana, entonces realmente no tengo reparos en este punto. Chad decidió aceptar lo que Kurohana iba a hacer. Si le dolía, lo aguantaría, para eliminar un dolor duradero por un breve episodio de dolor extremo, definitivamente vale la pena. Anuncios de Put Future. Wash. Manipulando la lanza de la nihilidad hacia las regiones inferiores de Chad, donde estaban los sellos demoníacos, las partículas que componían la lanza comenzaron a separarse dentro de su cuerpo, localizando los sellos demoníacos en un instante y concentrándose en ellos una vez que descubrieron dónde mentían. RRRRRR.
No mucho después de apuntar la lanza hacia las regiones inferiores de Chad, el suave sonido de las olas retumbando se podía escuchar proveniente del cuerpo de Chad mientras su tez, que antes estaba pálida, recuperó gradualmente su brillo original mientras que su cuerpo, que antes estaba tenso, también se relajó gradualmente. Mediante el uso de su conciencia, Kurohana pudo ver que los sellos se estaban rompiendo a mayor velocidad gracias al poder de sus leyes. Alrededor de un minuto después, los sellos fueron finalmente destruidos por las partículas de nihilidad, y las partículas también se disiparon poco después. Los sellos ahora se han ido, dijo Kurohana a Chad. Después de que Chad escuchó esto, se puso de pie y sintió que su cuerpo estaba mejor que antes, sintió que podía hacer cualquier cosa en este momento. Sintiendo su cuerpo de la cabeza a los pies, Chad no pudo evitar murmurar con incredulidad. ¿Qué? Mi problema se ha ido, se ha ido. Chad no pudo evitar mirar a Kurohana con asombro cuando dijo, realmente eres un salvavidas. Gracias por resolver mi problema, Kurohana. No hay problema en absoluto, Kurohana agitó las manos mientras sonreía levemente. De todos modos, ¿podrías contarme más sobre Inari y Odazuka? Todo lo que sé es que Inari es la diosa menor de la luna y Odazuka es el dios menor del sol. Podría averiguar más sobre las razones por las que los demonios los eligieron como sus primeros dioses para poseer. Aunque Chad no era un dios menor que luchó contra los demonios, aún sabía cuán crueles eran los demonios al leer múltiples extractos de los demonios de la biblioteca divina. Chad sabía que contarle a Kurohana sobre ellos dos definitivamente haría que los demonios regresaran al lugar de donde vinieron, permitiendo que el plano celestial viviera en paz. Está bien, te diré todo lo que sé, respondió Chad con una expresión solemne en su rostro mientras asentía. De hecho, Inari y Odazuka provienen del mismo planeta, la Tierra, que es extremadamente pequeño. Pensar que un pequeño planeta como este daría a luz a dos dioses menores es nada menos que un milagro. Empecemos con Inari. Horas más tarde, Chad finalmente terminó de explicar las historias de fondo de Inari y Odazuka, lo que amplió un poco los horizontes de Kurohana. Y eso es todo lo que sé sobre ellos, dijo Chad al final de su explicación. Kurohana asintió y agradeció a Chad. Gracias por tomarse su tiempo para explicar las vidas de Inari y Odazuka. Su contribución definitivamente no se desperdiciará. No. En cambio, debo agradecerte por curarme de mi problema. Chad agitó las manos mientras sonreía mientras respondía. En cuanto a la recompensa, no me atreveré a ser tacaño ya que tiene algo que ver con los demonios. Aumentaré la recompensa de 20 God Sparks a 50 God Sparks. Escuchar que la recompensa se incrementó casi 3 veces hizo feliz a Kurohana, pero luego recordó el hecho de que esta misión era una misión de castigo, reduciendo su estado de excitación a uno neutral. Si no hay nada más, entonces me iré, dijo Kurohana después de que Chad terminó de hablar. Ella también comenzó a flotar sobre el suelo en este punto. Adelante, tienes que informar esto de todos modos. Chad sonrió mientras se despedía de Kurohana, quien ya estaba saliendo de su isla. Kurohana asintió a la respuesta de Chad mientras aceleraba hacia su máxima velocidad, regresando al salón de la gran divinidad. Wash. En un instante, no quedó rastro de Kurohana en el palacio de Chad. Anuncios de Put Future. Tardándose otra hora en regresar al salón de la gran divinidad, Kurohana fue recibida por Nyx en la entrada del salón, lo que la llevó a inclinarse hacia Nyx mientras volvía a su expresión anterior. Saludos, maestro de salón, saludó Kurohana. Bienvenido de nuevo, Kurohana, sonrió Nyx. Luego le hizo un gesto a Kurohana para que la siguiera mientras se daba la vuelta. Sígueme. Sintiendo que no había intenciones maliciosas en las palabras de Nyx, Kurohana respondió con un sucinto sí antes de seguir a Nyx por detrás. Debido a que ambos eran dioses mayores, ambos se movieron bastante rápido por el pasillo, y solo tardaron unos minutos en llegar a un lugar apartado. Una vez que llegaron a este lugar apartado, Kurohana no pudo evitar soltar. «Master, ¿no es esta su habitación? ¿Qué pasa con eso?» Nyx sonrió mientras miraba a Kurohana. De todos modos, siéntete libre de llamarme Nyx. Ambos somos víctimas de la guerra divina menor de todos modos. La guerra divina menor. Al escuchar esta frase salir de la boca de Nyx, la vigilancia de Kurohana hacia Nyx se relajó ligeramente mientras tartamudeaba, Nyx. ¿Sí? Sintiendo que Kurohana tenía problemas para decir que su nombre era lindo, Nyx no pudo evitar reírse. ¿Los demonios realmente están regresando para apoderarse del plano celestial? ¿Qué opinas? La sonrisa de Nyx se calmó un poco, siendo reemplazada gradualmente por una expresión seria. No obstante, su tono todavía era un poco alegre. De la misión que tomé, me di cuenta de que no solo se ha creado una deidad depravada sino dos.
¿Qué? Imposible. Al enterarse de que se crearon dos deidades depravadas en lugar de una como ella esperaba, Nix no pudo evitar sorprenderse. Revisé el cuerpo de Chad y noté que se colocaron dos sellos demoníacos. ¿Cómo podría una sola deidad depravada lanzar dos sellos demoníacos? Si fueran verdaderos dioses demonio, entonces sería más plausible. Kurohana refutó la declaración de Nix. Parece que este problema es peor de lo que pensaba. Nix no pudo evitar fruncir el ceño al sentir que las palabras de Kurohana tenían sentido. Pensó en algo por un momento, pero luego lo descartó mientras suspiraba. ¿Sabes qué? Si quieres ayudar con este problema, no tengo ningún problema con eso. Si no quieres ayudar, tampoco tengo ningún problema con eso. Nix miró a Kurohana por un momento antes de abrir la boca. De todos modos, según Fatia, una vez que termines esta misión, tu castigo habrá terminado. En cuanto a tu recompensa, Nix agitó un poco los dedos mientras miraba la nueva recompensa con una ligera sorpresa. Dado que la misión que Fatia te dio necesitaba obtener 20 God Sparks, solo recuperaremos 20 God Sparks de la misión, los God Sparks adicionales serán tuyos. Con un chasquido de sus dedos, 30 motas de luz púrpura aparecieron frente al campo de visión de Kurohana, que luego se elevaron hacia su cerebro, aumentando la cantidad de God Sparks que tenía en 30, a través de algún medio extraño. Ahora que tu castigo ha terminado, puedes volver a tu espacio. Nix se sentó en la silla detrás de su escritorio mientras sacaba un papel y escribía palabras en él mientras pensaba en cómo iba a informar esto. Por favor, considere ayudarme en esto, solo 10 de nosotros tenemos experiencia matando demonios, aparte de los Wielders y Overseers de todos modos. No te preocupes, respondió Kurohana para apaciguar las emociones de Nix. Una vez que regrese, enviaré una parte de mi cuerpo para ayudarte. Simplemente no puedo salir con todo mi poder ya que todavía estoy alimentando una futura arma evolutiva. ¿Un arma en evolución? Nix no pudo evitar mirar a Kurohana con asombro. Como se esperaba de la artesana más famosa de todo el plano celestial. Está bien, no te despediré. Ir. Mientras Nix agitaba las manos, Kurohana se inclinó respetuosamente hacia Nix antes de abandonar el salón de la gran divinidad y regresar a su palacio. Me pregunto qué le pasó a Aurus mientras yo no estaba. Capítulo 105. Subiendo de rango. Wash. Unas horas más tarde, Kurohana finalmente estaba cerca de su palacio, lo que la hizo dejar escapar un suspiro de alivio cuando no pudo evitar murmurar. Me pregunto cuánto tiempo he estado fuera. Sin atreverse a perder el tiempo, Kurohana se lanzó hacia el interior de su gigantesco cubo blanco, viendo instantáneamente el orbe que mostraba los acontecimientos alrededor de Aurus cerca del centro del interior. Caminó hacia él y conjuró una silla para sentarse no muy lejos del orbe, sentándose en él en el instante en que terminó. Luego agitó las manos un momento mientras trataba de recordar las cosas que le sucedieron a Aurus mientras ella no estaba, descubriendo fácilmente que había sufrido un ataque de mala suerte, aunque eso se mitigó un poco con la convocatoria de un aliado de grado SS. Debería haber creado un clon mientras no estaba. Kurohana no pudo evitar suspirar mientras miraba al Aurus actual que viajaba por el camino con Erellia. Si no fuera por mi ausencia, entonces Aurus no tendría mala suerte en absoluto. Gracias a que me fui, mis planes de usar a Aurus como material de arma en ese mundo se han retrasado un poco. Mirando un poco a los dos a través del orbe, Kurohana obtuvo una chispa de inspiración, a lo que no pudo evitar reírse levemente al pensar en ello. Familia, espero que no te importe que use tu material. Pero antes de hacer eso, realmente debería pedir permiso. Acantilado de la tempestad, base de la alianza de la rama de la tempestad. A la velocidad actual de los dos, no les tomó mucho tiempo dirigirse hacia el vestíbulo de la alianza de la base situada dentro del pequeño ecosistema de la base. Ruido sordo. Ruido sordo. Mirando el interior del lobby de la alianza que no sufrió ningún cambio significativo, Aurus no pudo evitar mirar a Erellia y preguntar. Entonces, ¿por qué me trajiste aquí? ¿No te lo dije? Erellia, que estaba ocupada liberando su SP para conectarlo al gran cristal que estaba situado en el techo del vestíbulo, no pudo evitar dejar de liberar su SP mientras lo miraba con un poco de confusión. Vas a reemplazar a Orell como uno de los miembros de nivel pilar de la alianza. Y dado que eres un inanimado de grado S, también estoy aumentando los efectos de la mejora de la alianza. ¿De verdad hablas en serio? Aurus pensó que Erellia estaba bromeando cuando dijo esto mientras atravesaban el camino. ¿No se enfadarían los otros miembros cuando descubran lo que estás haciendo?
Aparte de los miembros del nivel ejecutivo, ¿quiénes podrían pensar que es demasiado pronto para darle a alguien como tú, un recién llegado a la alianza, un nivel de autoridad como este? Los miembros del nivel pilar no tienen objeciones a esto, ya que les pregunté sobre esto hace unos días. Erlia continuó acumulando el SP alrededor de su cuerpo y respondió a la pregunta de Aurus. Pero, ¿y si te traiciono, como Orella? Aunque Aurus estaba agradecido con Erlia por confiar en él, sentía que era demasiado pronto para convertirse en un miembro de nivel pillar. Anuncios de Put Future. Sí, eso es imposible. Conozco tus motivos. Erlia no se agitó por las palabras de Aurus, enfrentándolo sin preocupación mientras respondía con un tono ligeramente alegre. Dado que ambos sabemos que tenemos sistemas, no te ocultaré nada más. Tengo una habilidad llamada ojo de parentesco que no engaña, que me permite ver a través de los motivos ocultos de los seres, aunque está limitada a los primeros animados como mucho, ya que no la he subido tanto de nivel. Y a través de esa habilidad, descubrí que Erlia miró a Aurus antes de continuar. Desde el momento en que ingresaste a la alianza hasta ahora, no traicionarás la alianza ya que aspiras a convertirte en el más fuerte. ¿Por qué confiarías en medios nefastos para convertirte en el más fuerte? Al escuchar las palabras que salieron de la boca inexistente de Erlia, Aurus no pudo evitar reírse. Bueno, no te equivocas. Posteriormente, se colocó en el centro del círculo mágico debajo del cristal que colgaba del techo del vestíbulo, recordando la primera vez que pasó por este proceso. Tómate tu tiempo, no me importa esperar un poco. De hecho, terminé de prepararme, dijo Erlia cuando todo el SP acumulado que circulaba alrededor de su cuerpo comenzó a unirse en una bola antes de dirigirse hacia el cristal. Vaya. No mucho después de absorber el SP, el cristal disparó un rayo de luz cuando las runas que rodeaban el círculo mágico donde estaba Aurus comenzaron a iluminarse una por una, cubriendo el cuerpo de Aurus con un manto de luz blanca que lo hacía parecer una especie de deidad de palo. En cuanto a Erlia, no podía mirar la apariencia actual de Aurus en absoluto mientras estaba enfocada en el cristal, murmurando antes de que su voz se hiciera más y más fuerte hasta que pudiera ensordecer los oídos de una persona. Como líder de Tempest Branch Alliance, suplico a los dioses que presten atención a mi llamado. Con el poder que me ha sido otorgado y el poder que me ha otorgado el cristal de la deidad, ahora debo anunciar que un ejecutivo anterior de la alianza ahora ha extendido sus alas, convirtiéndose en un poder mayor que podría afectar el equilibrio de la alianza, pero su propósito principal es ayudarlo de todo corazón. De hecho, ahora anuncio la creación de un pilar de la alianza, sirviendo como su guardián y salvador en tiempos de necesidad. Con estas palabras dichas, por favor acepte mi súplica. Arian Sustrio los Espíritas Branchus, Pilares Ultimatum. Wash. En el instante en que Erlia terminó con su encantamiento, el velo de luz que cubría el cuerpo de Aurus se intensificó en brillo cuando un nuevo poder fue inculcado dentro de Aurus, aumentando sus sentidos por un momento, ya que tenía la sensación de que podía mirar a través de las paredes y ver toda la alianza con una sola mirada. Esta sensación duró un poco antes de disiparse, con la luz que irradiaba del cristal y el círculo mágico también se disipó, dejando solo un Aurus encendido y una Erlia de aspecto indiferente en el interior del vestíbulo. Aurus cerró su sentido de la visión por un momento antes de abrirlo una vez más, tratando de acostumbrarse a sus nuevos poderes. Era raro que él obtuviera un gran aumento en sus estadísticas, de ahí la necesidad de acostumbrarse. Le tomó unos segundos acostumbrarse antes de flotar hacia Erlia y acercarse a ella mientras decía, me siento más fuerte. Bueno, por supuesto que sí. Erlia no pudo evitar sentir el aura majestuosa que rodeaba a Aurus y reírse un poco. Con tu nueva posición, estoy bastante seguro de que puedes derrotar a los otros miembros del nivel de pilar, y también luchar contra mí hasta detenerme si llega el momento. Bueno, no podemos decir eso con certeza, ya que todavía tengo que usar muchas habilidades para nivelar el campo de juego. Aurus pensó que era ridículo que Erlia le dijera que podía luchar contra ella de manera pareja. A diferencia de ti, solo necesitas usar la mejor versión de tu sanguinear originalmente fuerte para jugar conmigo. ¿Quién dice que no confío también en las habilidades? Erlia no pudo evitar tener la urgencia de contarle a Aurus sus habilidades. Dado que todavía eres de grado S, supongo que te faltan habilidades pasivas, ¿sí? Bueno, yo no, tengo toneladas de ellos. Al sentir el aura un tanto arrogante que surgía de Erlia, Aurus tuvo la necesidad de bajarle el precio a Erlia. Así que lo que... Tengo muchos beneficios activos, cuando se combinan con mis habilidades pasivas, me permitirían atacar al mismo nivel que tú. Oh.
Erlia no pudo evitar irradiar un aura traviesa cuando Aurus sintió que una sonrisa inexistente se arrastraba por su cuerpo. ¿Quieres pelear por eso, entonces? Anuncios de Put Future. Wash. En un instante, un zarcillo rojo sangre se formó sobre el cuerpo de Erlia, lo que hizo que Aurus se estremeciera cuando dijo: no, no, no. Debe haber otra forma de medir esto, ¿verdad? Sin darle tiempo a Aurus para respirar, Erlia se rió entre dientes mientras agitaba su zarcillo. No. Estallido. Ah. Unos minutos más tarde, la pelea unilateral entre Erlia y Aurus finalmente llegó a su fin, con Aurus siendo golpeado hasta casi convertirse en pulpa. Afortunadamente, Aurus tenía su propia habilidad de curación que le permitió no tener lesiones al final de la pelea. También aprovechó este tiempo para hablar sobre sus respectivos sistemas ya que ambos conocían la existencia de ambos de todos modos. Afortunadamente, Erlia no estaba al tanto de esto, ya que era la primera vez que tenía a alguien con quien compartir su sistema, con otros que ni siquiera sabían la existencia del sistema que ella y Aurus tenían. Después de una charla abundante que duró alrededor de media hora, Aurus y Erlia terminaron de hablar sobre sus sistemas, dejándolos estupefactos por el sistema del otro. Hombre, no puedo evitar sentirme celoso cuando pienso en tu sistema. Erlia no pudo evitar mirar a Aurus mientras estaban de pie junto a la entrada del vestíbulo de la Alianza. No solo tienes la forma más básica del sistema, también tienes otros sistemas para ayudarte a aumentar más tu poder, el sistema Ally, el sistema de armas, el sistema de inteligencia artificial. Si tuviera eso, entonces ya habría sido un animate. No es que su sistema no esté dominado también. Aurus no pudo evitar refutar las palabras de Erlia. Claro, ambos tenemos la forma más básica del sistema, pero puedes nutrir un arma a través de tu cuerpo y crear contratos de sangre que son básicamente similares a mi sistema Ally. No solo eso, puedes aprender habilidades extremadamente rápido. Después de su larga conversación, lo que Aurus descubrió de Erlia fue que fácilmente podía maximizar las habilidades que aprendió en minutos, el más largo solo tomaba horas como máximo. En cuanto a Aurus, aunque todavía no había examinado todas las capacidades del módulo de aprendizaje, le llevaría días o incluso semanas de esfuerzo aumentar sus habilidades al máximo nivel. ¿No tienes el módulo de aprendizaje para resolver ese problema? Erlia no pudo evitar recordar esta parte del sistema de Aurus. Aunque es bastante útil, solo podría fomentar una habilidad como máximo. Eso solo me dejaría una habilidad menos para moler. Aurus no pudo evitar suspirar ante este pensamiento. No pudo evitar pensar en este momento por qué se volvió adicto a un juego como Infinite Stick Evolution. ¿Sabes? Hay una manera de reducir la rutina, ¿verdad? Decidiendo que era mejor para la alianza, Erlia finalmente habló sobre lo que tenía en mente después de un momento de silencio. ¿Eh? Aurus no pudo evitar exclamar mientras miraba a Erlia. ¡Ay! ¿Tengo que jugar con el sistema para acelerarlo? No, en absoluto. Erlia irradió un aura que básicamente decía que no a la pregunta de Aurus. Es un elemento que usas para maximizar el nivel de tu habilidad y mejorar un poco tu proceso de velocidad de aprendizaje de habilidades. Aunque es un poco raro de obtener, ¿puedes hablarme sobre este artículo? Dado que Erlia pudo despertar su interés, incluso si podría ser un farol, intentaría averiguarlo hasta el final. Claro, incluso puedo decirte dónde conseguir uno. A Erlia no le importó que Aurus preguntara sobre esto ya que su aura se volvió alegre. Aunque vienen en muchas formas y grados, solo se les conoce por un nombre. Hojas de comprensión. Capítulo 106. Trascender, fugaz. Hojas de comprensión. Después de escuchar a Erlia mencionarlo, Aurus no pudo evitar guardarlo en su memoria, sin siquiera atreverse a ponerlo en la parte posterior de su cabeza y olvidarlo. ¿Qué hacen estas hojas de comprensión? Como he dicho antes, estas hojas te ayudan a maximizar el nivel de una habilidad como si estuviera al máximo en primer lugar. No solo eso, también mejora tu velocidad en las habilidades de comprensión, básicamente dándote la sensación de aprender habilidades con la mitad del esfuerzo, pero con el doble de resultado, explicó Erlia a Aurus sin ocultar nada. ¿Quieres que también pase por los grados de hojas de comprensión? Si usaste uno de alto rango sin saber que era de alto rango, seguramente te arrepentirías una vez que supieras qué grado era. Claro, no me importa. Aurus asintió con su cabeza inexistente mientras irradiaba un aura afirmativa. ¿Cuántos grados hay y cuán desafiante es cada grado en comparación con el anterior? Por lo que he visto, hay 3 grados de hojas de comprensión, pero por lo que he leído en otros lugares, hay 5 grados de hojas de comprensión.
Solo te contaré sobre los primeros 3 ya que he usado el grado más alto de los 3, respondió Erlia. El primer grado de la hoja de comprensión se llama hoja de comprensión elevada. Una vez que lo uses, te dará la sensación temporal de volar entre las nubes, como si pudieras ver el mundo entero con solo una mirada. Una vez que usas esta hoja, además del hecho de que maximiza una sola habilidad, aumenta tu velocidad de comprensión al doble, básicamente haciendo que tu velocidad de comprensión sea 3 veces más rápida que antes. El segundo grado de la hoja de comprensión se llama hoja de comprensión descubierta. Desde el nombre mismo, una vez que lo usas, tienes la sensación temporal de que puedes mirar a través de todo, hasta su partícula más pequeña, como si todo estuviera puesto sobre tus ojos para verlo, de ahí la palabra Unshrouding. En comparación con Soaring Leaf, maximiza 5 habilidades y aumenta tu comprensión 7 veces, lo que te permite maximizar una habilidad 8 veces más rápido que antes. Mientras escuchaba los detalles de la segunda hoja de comprensión, Aurus no pudo evitar preguntar. ¿Se apilan las mejoras de velocidad de comprensión una encima de la otra? Sí, y no, Erlia tenía un aura conflictiva sobre su cuerpo. Solo te estoy hablando de los efectos del primer consumo de una hoja de comprensión. Una vez que consumes 2 o más hojas, el efecto que producen en términos de mejorar tu velocidad de comprensión probablemente no alcance ni una décima parte de la primera hoja. Ya veo, Aurus irradió un aura afirmativa para mostrar que entendía las palabras de Erlia. ¿Qué pasa con el último? Anuncios de Put Future. El último, el que tuve la suerte de haber consumido, se llama hoja de comprensión trascendente. Si Soaring te permitió ver el mundo con una sola mirada, y Unshrouding te permitió mirar a través de las diminutas sustancias que componen el mundo, entonces Transcending Leaf te permite no solo mirar a través de las diminutas sustancias, sino que incluso te mostraría las conexiones entre las sustancias, ya sean tangibles o intangibles, corpóreas o incorpóreas. Consumir una de estas cosas te permitiría maximizar 10 habilidades a la vez, así como aumentar tu comprensión 14 veces, permitiéndote maximizar tus habilidades 15 veces más rápido. Eso es, Aurus estaba increíblemente estupefacto por los efectos de la última hoja de comprensión, sin palabras. Le tomó un tiempo volver a la realidad, recordando las palabras que dijo Erlia antes. Me dijiste que había 5 grados de hojas de comprensión, ¿verdad? Aunque me dijiste que solo me contarías sobre los primeros 3, dado que el tercer grado ya es tan poderoso, no puedo evitar preguntarte sobre los últimos 2 grados. Desearía poder contarte sobre estos 2 últimos grados, Erlia no pudo suspirar después de ver el entusiasmo que irradiaba Aurus. Pero estas 2 hojas son tan raras que ni siquiera yo conozco sus efectos. Todo lo que puedo decir es, que seguramente serán muchas veces mejores que la hoja trascendente. Al ver que Erlia realmente no sabía acerca de los efectos de las hojas de comprensión cuarta y quinta, Aurus decidió dejarlo así, memorizando los primeros 3 grados antes de preguntar. Si no recuerdo mal, también me dijiste sobre el lugar donde podíamos obtener las hojas de comprensión, ¿verdad? Sí, y es un lugar increíblemente peligroso para un grado S normal. Erlia no pudo evitar mirar a Aurus con un aura seria, solo para ser reemplazada por un aura alegre mientras se reía. Por otra parte, no eres un grado S normal. ¿De verdad quieres obtener una hoja de comprensión? Siempre que me permita alcanzar el nivel de animate más rápido, entonces, por supuesto, respondió Aurus sin dudarlo. Aunque esta respuesta puede parecer normal desde la superficie, Aurus respondió esto con la idea de evolucionar rápidamente para convertirse en un animado antes de que su cuerpo actual sufriera el peligro, como le dijo Kevin. Solo usaría Spirit Clone si no le quedara otra opción, aunque sabía que con la ayuda de su habilidad Spirit Aura, ya podía lanzar la habilidad sin ningún problema. No sabía por qué, pero no quería lanzar esta habilidad en este momento. Tenía la sensación de que era mejor vivir como un palo que como un humano como en su vida anterior. Aprovechando la oportunidad de contactar a los otros miembros del nivel pillar mientras Aurus estaba absorto en sus pensamientos, Erlia luego le dijo a Aurus y lo devolvió a la realidad. Muy bien, me comuniqué con los otros miembros del nivel pillar sobre nosotros dejando la alianza en sus manos por un tiempo, así que ahora tenemos tiempo para dirigirnos hacia ese lugar. ¿Eh? Al principio, Aurus escuchó las palabras de Erlia como si fueran una mezcla incoherente de palabras. Le tomó un tiempo entender completamente la declaración de Erlia antes de decir, bueno, eso es rápido. Como líder de una gran alianza, debes tomar la iniciativa y no dejarles otra opción que estar de acuerdo. Erlia no pudo evitar reírse.
Después de un tiempo, Erlia comenzó a flotar sobre el suelo, a lo que Aurus también comenzó a flotar sobre el suelo. Wash. Un par de minutos después, los dos ya estaban cerca del camino que conectaba el pequeño ecosistema con el gran salón de la Alianza, sin dejar rastro de su presencia en el lobby de la Alianza, ya que eran inanimados que no tenían presencia en primer lugar. Wash. Wash. Anuncios de Put Future. Con el viento soplando contra sus cuerpos, Aurus y Erlia ahora estaban fuera del Tempest Cliff, tardando solo alrededor de 5 minutos en salir de los límites, dirigiéndose hacia cierta dirección donde Aurus no tuvo más remedio que seguir a Erlia desde atrás. ¿A dónde vamos uno? Aurus no pudo evitar preguntar mientras sentía un poco de ansiedad en su mente. Erlia disipó esta ansiedad en un instante, cuando este sentimiento fue reemplazado por una intensa conmoción cuando dijo, por una herencia. No es una herencia cualquiera, sino una herencia que se encuentra dentro de las civilizaciones de los animados. Animados. Aurus se quedó sin palabras. Así que esta fue la razón por la que Erlia dijo que era peligroso para los S grados normales obtener esta cosa. ¿Quieres decir, humanos? Aunque no todos los animados son humanos, la civilización en la que estamos entrando tiene muchos humanos. Erlia irradió un aura de afirmación hacia Aurus cuando decidió explicar el lugar al que estaban entrando. Esta civilización es pequeña para los humanos, ya que de acuerdo a su nivel de civilización, es solo un pueblo, la segunda unidad más pequeña de civilización, solo siendo más grande que un pueblo, la unidad más pequeña de civilización para ellos. Esta herencia está ubicada en las afueras de la ciudad, cerca de las murallas que protegen la ciudad de los otros animados, las bestias, continuó Erlia. Aunque Aurus no pudo evitar reírse de las palabras de Erlia ya que sabía cómo eran las aldeas y los pueblos, y le dijo a Erlia que él era un humano antes de su forma actual, tenía sentido para otros inanimados. Quizás Erlia solo estaba teniendo cuidado en todos los casos, no queriendo filtrar ninguna información sobre Aurus como humano en su vida pasada. ¿La herencia es difícil de completar? Como ahora tenía una idea de a dónde iban, Aurus decidió preguntar sobre la dificultad de la herencia. No para nada. Pero si sobresales en cada parte de la herencia, hay una mayor probabilidad de obtener una hoja que desenvuelve o trasciende de la herencia, siendo la hoja elevada un hecho incluso si lo haces a medias. Erlia irradió un aura de desacuerdo, dando a Aurus la señal de que no era tan difícil en absoluto. Lo único difícil es el riesgo que vas a correr para alcanzar la herencia. Muchos incidentes de inanimados tomados por animados como materiales ya han ocurrido varias veces. Incluso algunos de los miembros de nuestra alianza han sido descubiertos por los animados, sus destinos son desconocidos. Erlia no pudo evitar suspirar después de decir esto. Se podría decir que era inevitable para ellos escapar de este destino si su destino era ser capturado por los animados. Ya veo, Aurus no pudo evitar sentirse algo desanimado también después de sentir el aura melancólica alrededor de Erlia mientras recordaba a los miembros que fueron capturados por los animados. Decidiendo cambiar el tema a algo que fuera relevante, Aurus le preguntó a Erlia. Erlia, si no te importa, ¿podrías decirme la razón completa por la que Oreille dejó la alianza? Aunque solo me diste una breve descripción del motivo en la base, quiero la historia completa de su partida. No escatimes en los detalles, ¿de acuerdo? Al escuchar la pregunta de Aurus por un momento, Erlia no pudo evitar estremecerse un poco antes de calmar sus emociones, respirando profundamente mientras el aura alrededor de su cuerpo se volvía seria. Está bien, entonces, ya que vas a ayudarme a proteger la alianza, no me hará daño contarte la vida de Oreille incluso antes de que se una a la alianza. Estoy seguro de que sabes que Oreille es el miembro de nivel de pilar más cooperativo y solidario de nuestra alianza, ¿verdad? Pero ¿y si te dijera? Ya tenía dudas de su superficialidad desde el principio. Uno clap clap clap, para aquellos que no han visto Dora the Explorer, el programa que ha sido una gran parte de mi infancia, no entenderán esta referencia. Capítulo 107. Una vida de falsedad. Estoy seguro de que sabes que Oreille es el miembro de nivel de pilar más cooperativo y solidario de nuestra alianza, ¿verdad? Erlia miró a Aurus, que flotaba a su lado, y le hizo esta pregunta. Por supuesto. Hace todo lo posible para ayudarme a contarte cosas que no tengo tiempo para contarte. Aurus respondió con una aura afirmativa, sin tener ninguna segunda opinión sobre el desacuerdo en esta pregunta. Ahora piénsalo de esta manera, Erlia continuó hablando, pero su tono se volvió ligeramente serio. ¿Qué pasa si te digo? Ya tenía dudas de su superficialidad desde el principio. ¿Eh? Aurus se sorprendió un poco, solo para que se riera levemente cuando dijo. Estás bromeando, ¿verdad?
Si escuchas mi historia de cómo descubrí a Orell, entonces podrías pensar lo contrario. Esta vez, el tono de Erellia ahora era extremadamente serio, lo que no le dio a Aurus más remedio que acceder a sus deseos, que era escuchar su historia. Al ver que Aurus estaba algo ansioso por escuchar su historia, Erellia no se atrevió a retrasar más la historia, comenzando con: esta historia hace aproximadamente 1 año y medio, un tiempo en el que todavía estaba a medio camino de alcanzar mi nivel máximo como un inanimado de grado X. La alianza todavía estaba en sus primeras etapas en ese momento, sin embargo, la mayoría de los miembros del nivel de pilar ya habían estado en la alianza para entonces. Éramos una alianza muy unida de seres de grado X, unidos cuando estaban de pie, divididos cuando caían. Un día, mientras estaba hablando con los otros miembros sobre el futuro de la alianza, simultáneamente escuchamos una fuerte explosión no muy lejos de la base. Por supuesto, puedes adivinar lo que sucede a continuación, cuando les digo a los otros miembros que vengan a ver qué causó esa fuerte explosión. Solo dejamos alrededor de 3 miembros de la alianza para proteger la alianza, ya que solo 10 de nosotros estábamos en la alianza en ese momento. Los 6 restantes vinieron conmigo para verificar el origen de la explosión. Unos minutos más tarde, con nuestros propios sentidos de la visión, lo que vimos fue un cráter increíblemente grande, incluso más grande en comparación con el tamaño de la entrada de nuestra base. En este momento, Erellia no pudo evitar suspirar. Tomando algunas respiraciones a través de su cuerpo, continuó con su narración. Miramos alrededor del sitio de la explosión, preguntándonos qué podría haber causado la formación de tal cráter. Fue por esta época cuando descubrimos a Orell. Para ser honesto, solo encontramos a Orell después de buscar en todos los rincones y grietas alrededor del cráter, solo para notar que Orell estaba justo en el centro extremo del cráter. Con la ayuda de uno de mis compañeros de armas, Orell se recuperó por completo. Él era solo un mísero grado A en ese entonces, como tú cuando ingresaste a la alianza, pero con una grave falta de poder. Sin embargo, no nos importaba la calificación de Orell en ese momento, solo queríamos saber las causas de la explosión en la que fue encontrado. En cuanto a la respuesta de Orell, solo dijo que su memoria antes de la explosión era borrosa, como si no quisiera recordar la memoria en absoluto. Anuncios de Put Future. En ese momento, un aullido resonó en todo el acantilado de la tempestad. Su origen lo conoces muy bien como el animado contra el que luchan las 3 alianzas. Mientras mirábamos a Orell, parecía que se estremeció ante el sonido de tal aullido, lo que nos llevó a la conclusión de que el cráter podría haber sido causado por el animado mientras Orell luchaba contra él, sin posibilidad de contraatacar. Dado que nos compadecíamos de Orell en ese momento, decidimos llevarlo de regreso a la alianza y convertirlo en miembro de la alianza, ya que solo teníamos alrededor de 10 años en ese momento. Ahora, ¿estás pensando que dónde está la evidencia que me hizo dudar de Orell? Erellia respiró hondo antes de continuar, su aura ligeramente hirviendo de rabia. La duda comenzó desde que se unió a la alianza. La mayoría de las veces, ayudaría a los otros 9 miembros de la alianza con las tareas que no tienen tiempo para hacer, dejándolos bastante solidarios con Orell. En cuanto a mí, debido a la gran cooperación que mostró cada vez que ayudaba a los demás, no pude evitar tener algunas dudas. Entonces, con mis poderes como creador de la alianza, decidí escanear toda la alianza, sin atreverme a apartar la vista de lo que Orell estaba haciendo durante bastante tiempo. Ahora Erellia vaciló un poco antes de continuar. No sé si fue solo por su descuido o por ser intencional, pero una noche atrapé a Orell hablando con el mismo animado que aulló cuando encontramos a Orell en el cráter. Aunque Erellia todavía no estaba segura de si era solo que Orell estaba siendo descuidado o si era intencional, todavía era una buena base para sus dudas. Hablaron sobre planes para disolver la alianza desde adentro y planes para apoderarse de la alianza por la fuerza. Para entonces, no pude evitar contactar a los otros miembros del nivel pillar sobre esto, y les mostré lo que vi, decidiendo instantáneamente estar cerca de Orell desde el exterior, pero tener múltiples semillas de duda desde el exterior. Y ahora, esa duda finalmente se ha aclarado hace una semana. En este momento, Erellia ahora estaba llena de rabia ante el pensamiento. A Erellia le tomó un tiempo recuperar la compostura mientras continuaban atravesando el lugar donde se encontraba la herencia antes de continuar contando su historia. En ese momento, Orell decidió contarme sobre su salida de la alianza. Por supuesto, al principio, debido a que me tomaron por sorpresa, me quedé estupefacto. Pero luego recordé que tenía conexiones con ese animado, lo que me llevó a usar la habilidad que usé contigo en ese entonces para ver a través de motivos ocultos.
Parecía que la verdad ahora se solidificó ya que mi habilidad nunca mentiría. Después de eso, Erlia no pudo evitar suspirar. Con Aurus irradiando un aura llena de leve melancolía. Tenía la sensación de que tenía algo que ver con su mala suerte, pero al mismo tiempo, no podía señalar su mala suerte ya que no estaba en la alianza en ese momento. Al final, Aurus solo pudo decir, pasemos de esto, Erlia. El pasado está en el pasado. Encontremos una manera de luchar contra la batalla inevitable que supongo que sucederá en un futuro cercano. Está bien. Después de dejar escapar un largo suspiro, Erlia estuvo de acuerdo con las palabras de Aurus. Démonos prisa, hay un cierto tiempo para que entremos en la ciudad con mayores posibilidades de entrar en la herencia ilesos. Wash. Wash. Y con eso, su velocidad de movimiento aumentó considerablemente, lo que les permitió llegar a la ciudad sin nombre en unas pocas horas. Con el sol en su apogeo, Aurus y Erlia aterrizaron en el suelo a medio kilómetro de distancia de la muralla de la ciudad donde se encontraba la herencia. No queriendo atraer la atención de los animados, rodaron gradualmente hacia las puertas, asegurándose de que su movimiento pareciera natural para los animados. Esta prueba fue algo difícil para ellos, ya que les tomó alrededor de 30 minutos recorrer esa distancia. Finalmente, los dos estaban ahora en las puertas de la ciudad, solo necesitaban avanzar unos cientos de metros a lo largo del perímetro del muro antes de llegar a la herencia según lo que Erlia le dijo a Aurus después de hablar sobre la vida de Orel. Wash. Antes de que ambos comenzaran a rodar, Erlia transformó abruptamente su cuerpo en un pequeño guijarro que parecía discreto, sorprendiendo un poco a Aurus por un momento. ¿Tienes una habilidad de transformación? Anuncios de Put Future. Sí, respondió Erlia. ¿No tienes una habilidad de transformación también? Como respuesta, Aurus también transformó su cuerpo, compactando su tamaño en el de un guijarro gris, que era aproximadamente del mismo tamaño que Erlia en su forma de guijarro. Riendo levemente, respondió. ¿Esto responde a tu pregunta? Mirando a Aurus por un momento, Erlia dijo. Esperemos que no haya mucha gente alrededor de ese lugar. Vamos. Silbido. No mucho después de eso, los dos guijarros comenzaron a rodar en cierta dirección, con Erlia al frente. Debido a su pequeño tamaño, la velocidad a la que rodaban era considerablemente más rápida en comparación con su velocidad al rodar como una rama, ya que se ven afectados por una menor resistencia del aire. Y así, alrededor de 15 minutos más tarde, los dos guijarros fueron recibidos por la entrada a un pozo de mina abandonado, bueno, lo que parecía ser una entrada a un pozo de mina abandonado. En este momento, solo quedaba un pequeño espacio como entrada al pozo de la mina, la mayoría de los cuales han sido cubiertos por tablones de madera que ya han sido cubiertos con musgo, o quizás la piedra que cayó del techo del pozo de la mina. Afortunadamente, los dos eran lo suficientemente pequeños como para pasar por la pequeña entrada, volviendo a sus formas originales una vez que estuvieron seguros de que finalmente estaban dentro del pozo de la mina. Luego comenzaron a flotar a través de los caminos del pozo de la mina, antes de llegar a un callejón sin salida unos minutos más tarde. Este callejón sin salida era diferente a los otros callejones sin salida que vieron en el camino, ya que la pared que servía como callejón sin salida era extremadamente suave en comparación con las paredes ásperas de los otros callejones sin salida. No solo eso, si solo mirara muy de cerca, uno vería un círculo mágico gris tallado en esta pared lisa. Finalmente estamos aquí, Erlia no pudo evitar suspirar mientras decía, aterrizando en el suelo mientras miraba el círculo mágico gris. Aurus aterrizó también, mirando en la dirección en la que miraba Erlia. Entonces, ¿cómo entramos en la herencia? Aurus no pudo evitar preguntar. Aunque conocía muchos lugares que tenían herencias, solo recordaba los métodos para ingresar unas pocas herencias. Solo tienes que responder a las palabras que escucharemos poco después, respondió Erlia antes de pedirle a Aurus que permaneciera en silencio, a lo que Aurus se quedó en silencio poco después, esperando que las palabras de Erlia se hicieran realidad. Y solo unos minutos después, los dos escucharon débilmente una sola palabra resonar en el callejón sin salida en el que se encontraban. ¿Enredadera? Esta fue la palabra que escucharon. En ese instante, como si fuera un impulso traído por sus recuerdos, Aurus respondió. Auman. Wash. No mucho después de su respuesta, el círculo mágico gris comenzó a brillar con una luz muy tenue cuando los dos fueron transportados a otro espacio, sin dejar ni un solo rastro de que estuvieran en el pozo de la mina en primer lugar. Capítulo 108. Un esquema tortuoso. Plano celestial, dentro del plano de Kuroana. Finalmente resolví todo lo relacionado con la manipulación de otras leyes, por lo tanto, no hay problema para mí en hacer esto ahora.
Kurohana no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio mientras relajaba su cuerpo en la silla que conjuró para mirar el orbe en todo momento, todo su cuerpo ligeramente cubierto de sudor ligeramente frío. No mucho después, se sentó en la silla con la espalda erguida mientras miraba el orbe con intenso fervor, antes de agitar las manos alrededor del orbe, manipulando la energía mundana que rodeaba el orbe mientras se formaban múltiples hilos de luz plateada alrededor del orbe antes de cargar hacia él. Wash. Con el sonido de un intenso viento soplando, algo cambió dentro del orbe. No cambió externa o internamente, sino más bien la imagen que se mostraba, en este caso eran Aurus y Erellia en el lobby de la Alianza, en lugar de pasar por múltiples escenas extremadamente rápido, la velocidad a la que avanzaba se ralentizó miles de veces, básicamente moviéndose a una velocidad similar a lo que muchos animados conocen como cámara lenta. Pero eso no era todo, esta percepción del tiempo solo se ralentizaba para el orbe, no se ralentizaba para Kurohana, que estaba manipulando dicho tiempo, o para Aurus y Erellia, que eran los objetivos de dicha percepción ralentizada. Al ver que su hechizo tuvo éxito, Kurohana dispersó los hilos plateados de luz restantes antes de conjurar múltiples hilos de luz dorada. Para cualquiera que estuviera familiarizado con esta luz, era la luz la que estaba relacionada con el veredicto inmortal del destino. Aprendiendo sus lecciones de entonces, Kurohana pidió permiso a Fatia, su hermana mayor, así como a la portadora del veredicto inmortal del destino, Neri, su hermana que gobernaba la ley del flujo natural, Animus, que gobernaba la ley del alma y, por último, Ferena, que gobernaba la ley de los fenómenos naturales. Este proceso de pedir permiso a otros dioses para permitirle manipular las leyes que gobiernan solo le tomó alrededor de 15 minutos más o menos. Afortunadamente, todos ellos le permitieron ejercer sus leyes hasta cierto punto, con el único límite de estas leyes siendo la cantidad necesaria para hacer lo que ella quería hacer. Por supuesto, siendo Familia una de las diosas que odiaba debido a que insertó su propio material en el mundo de Kurohana, Kurohana no le pidió permiso a Familia para usar Erellia, sino que decidió usar Erellia como deseaba ya que estaba en su mundo. Cuando los hilos dorados de luz entraron en el orbe, fueron seguidos por múltiples hilos de luz de color violeta grisáceo que pertenecían a la ley del alma gobernada por Animus. Luego, varios hilos de luz azul entraron en el orbe, que pertenecían a la ley del flujo natural y, por último, hilos de luz roja y verde entraron en el orbe, que pertenecían a la ley de los fenómenos naturales, la última ley para la que Kurohana pidió permiso. Unos segundos más tarde, una miríada de colores brilló alrededor del orbe antes de desvanecerse cuando la percepción del tiempo del orbe volvió a la normalidad, una leve sonrisa en el rostro de Kurohana cuando vio que la luz se desvanecía. Bueno, entonces, si mis cálculos son correctos, Erellia traerá a Aurus a una herencia dentro de un pueblo humano, y luego después de decir esto, Kurohana no pudo evitar reírse un poco antes de continuar. Los humanos te notarán tarde o temprano, Aurus. Haz tu mejor esfuerzo. Continente XXXX, en las profundidades de un pueblo desconocido. Wash. Aurus tardó unos segundos en ser transportado desde el callejón sin salida de un pozo de mina hacia un espacio aparentemente vasto que estaba cubierto con nada más que piedra. Dondequiera que miraba a Aurus, todo lo que podía era piedra. ¿Pensaste que las paredes, el piso o el techo eran diferentes? Nope. Piedra. Sintiendo que la habitación deslucida en la que se encontraba tenía algunos indicios de una energía misteriosa pero fuerte, Aurus volvió a su forma original de cuando todavía era un espíritas de grado A. Todavía no estaba acostumbrado a la forma humanoide del espíritas Flux, aunque puede usarlo si quisiera. Revoloteando un poco alrededor de la habitación, pudo medir que la habitación tenía un tamaño de alrededor de 500 metros cúbicos, que era bastante grande para una habitación hecha de piedra. Por supuesto, sabía que ya estaba dentro de la herencia, pero lo extraño era que la herencia ni siquiera comenzó, ni había ninguna señal de que comenzara en absoluto. No escuchó una voz monótona, no vio moverse ninguna parte de la habitación, nada. Eso fue hasta que, una voz resonó en su mente. El heredero no ha cumplido los requisitos necesarios para participar en la herencia. ¿Eh? Por supuesto, lo primero que sintió Aurus fue una intensa confusión. Después de todo, si fueras un inanimado en el nivel de grado S que pudiera luchar o incluso matar a inanimados de grado X como si fueran tofu, sentirías que tener requisitos insuficientes es la última de tus preocupaciones. ¿Qué me estoy perdiendo? Aurus no pudo evitar preguntar. Tenía habilidades ofensivas, habilidades defensivas, habilidades de apoyo, habilidades de movimiento, habilidades misceláneas y algo de todo lo demás.
Afortunadamente, la voz que resonó en su mente hace un rato respondió a esta pregunta. El heredero no ha cumplido con los requisitos necesarios para participar en la herencia en términos de Soul Power. El Soul Power del heredero es solo 4, auméntelo a 7 o más para participar en la herencia. Anuncios de Put Future. El poder del alma. Aurus se quedó atónito por un momento después de escuchar las palabras de la voz antes de reflexionar un poco. Después de unos segundos, como si una bombilla se encendiera en su mente, Aurus ordenó al sistema. Abre el sistema de encantamiento del alma. Timbre. Como un reloj, el sistema reveló una pantalla holográfica frente a Aurus con respecto al sistema de encantamiento del alma. Después de ojearlo un poco, Aurus no pudo evitar reírse y decir, sí. Yo tenía razón. Sistema de encantamiento del alma. Poder del alma. 4. Sigilos del alma. Rango 0, Sigils of Tempering, 0, 3. Rango 1. Necesita dominar los Sigils of Tempering. Poder del alma, si recuerdo lo que leí en ese entonces, debería tallar sellos del alma para aumentar mi poder del alma, murmuró Aurus antes de comandar el sistema, actualiza los sellos de templado. Timbre. No mucho después, apareció un aviso frente a la pantalla que mostraba el sistema de encantamiento del alma y le preguntaba a Aurus. ¿Te gustaría usar un punto de Génesis para actualizar los sellos de templado al nivel 1/3? ¿O? ¿El sistema usa puntos Génesis para tallar Soul Sigils? Aurus se sorprendió un poco al descubrir esto. Supongo que tengo que luchar contra más jefes ya que también tengo que usar puntos Génesis para el árbol Génesis. Aunque Aurus tenía puntos más que suficientes para jugar con el árbol Génesis del que estaba hablando, hizo una promesa en su mente de solo jugar con el árbol una vez que tuviera más de 100 puntos Génesis. Y gracias al Soul Enchantment System que también usa Genesis Points, le tomaría un poco más de tiempo a ahorrar 100 Genesis Points, a menos que se fuera a matar jefes después de limpiar la herencia. Además, ¿quién sabía si la herencia le daría puntos Génesis o no? Timbre. Sigils of Tempering se ha actualizado a 1/3. Wash. Cuando la notificación apareció frente al campo de visión de Aurus, la conciencia de Aurus se quedó inmóvil cuando escuchó una ráfaga de viento en su mente, una oleada de energía intangible que entró en su alma en un instante antes de formar una runa en su mente. Y así, el primer Soul Sigil que formaba parte de los Sigils of Tempering fue tallado en el alma de Aurus sin ningún tipo de dolor. Después de unos segundos, la conciencia de Aurus volvió a la normalidad, lo que le permitió verificar los cambios en el sistema de encantamiento del alma, específicamente su poder del alma. Sistema de encantamiento del alma. Poder del alma. 5, daño más 10%. Rango 0, Sigils of Tempering, 1/3. Rango 1. Necesita dominar los Sigils of Tempering. Oh. Aurus notó que había algunas palabras al lado de su Soul Power, con respecto a un aumento en su producción de daño. Aunque lo sorprendió un poco, no fue demasiado impactante ya que tenía una habilidad como Zenith Spirit Transcendence para aumentar su daño en una cantidad excelente. Necesito tallar 2 Soul Sigils of Tempering más, luego puedo participar en la herencia. Anuncios de Put Future. Hagamos eso entonces. Actualiza los Sigils of Tempering a su nivel máximo. Timbre. Al igual que antes, apareció otro mensaje frente a la pantalla del sistema de encantamiento del alma, preguntando a Aurus. ¿Te gustaría usar 3 puntos de Génesis para actualizar los sellos de templado a 3, 3? Sin dudarlo, Aurus respondió con un sí. Wash. Wash. Nuevamente, al igual que antes, la conciencia de Aurus se congeló cuando escuchó 2 ráfagas de viento esta vez, llevando una oleada más grande de energía intangible hacia su alma cuando 2 Soul Sigils fueron tallados junto al Soul Sigil que fue tallado antes, formando una imagen completa que resonó con su alma, elevándola a un nivel que la hizo más firme y fuerte que antes. Si el alma de Aurus antes de la adición de Soul Sigils era como una casa hecha de piezas de madera que se acababan de encontrar en los alrededores, entonces la adición del conjunto completo de Soul Sigils permitió que las piezas de madera se uniformaran y crearan una casa sólida en la que uno podría vivir. Timbre. Sigils of Tempering se ha actualizado a 3, 3. Debido a que se completaron los Sigils of Tempering, se agregó otro punto de Soul Power. Debido a que se completaron los Sigils of Tempering, se ha desbloqueado el siguiente conjunto de Soul Sigils, los Sigils of Inner Tempering. Revisando las notificaciones que aparecieron frente a su campo de visión después de que su conciencia volvió a la normalidad, Aurus luego verificó los cambios en el sistema de encantamiento del alma. Sistema de encantamiento del alma. Poder del alma.
8, daño más 40%. Rango 0, Sigils of Tempering, dominado. Rango 1, Sigils of Inner Tempering, 0, 5. Rango superior 1. Necesita dominar los Sigils of Inner Tempering. Finalmente tengo suficiente Soul Power para participar en la herencia, Aurus no pudo evitar decir mientras trataba de hacer que la voz que resonaba en su mente hace un momento reaccionara a su cambio. Se movió un poco por la habitación, antes de obtener una respuesta de la herencia en la forma de la voz que resonó en su mente antes. El heredero ha cumplido con todos los requisitos necesarios para participar en la herencia. Midiendo las habilidades y estadísticas del heredero. Medición completa. La dificultad de herencia se ha establecido en A. La recompensa se ha cambiado para ajustarse a la nueva dificultad de herencia. La herencia se ha ajustado a 3 juicios. Después de esto, un largo silencio llenó toda la habitación. Esto fue destruido poco después cuando el cuerpo de Aurus se volvió incorpóreo antes de desaparecer por completo de la habitación, al mismo tiempo que la voz resonaba en su mente diciendo: Heredero, bienvenido a la herencia del Área 52. Capítulo 109. La llave. Mientras Aurus y Arelia estaban dentro de la herencia del Área 52 para obtener hojas de comprensión, un par de animados atravesaban las tierras del continente cuyo nombre aún se desconoce. El primer animado era un hombre que parecía algo caballeroso y valiente, ya que una espada que exudaba una intensa energía eólica se podía ver colgando a un lado mientras las partículas de energía eólica en su entorno parecían acariciarlo. Por otro lado, el segundo animado era alguien que parecía de mediana edad, pero que podía seguir el ritmo del primer animado gracias al maná que circulaba por su cuerpo mientras continuaba lanzando hechizos. De hecho, eran Dane y Vanadir, que se dirigían hacia un lugar determinado en el continente cuyo nombre se desconoce para cazar y permitir que Vanadir hiciera la transición a una clase de mayor rango. Wash. Wash. Mientras atravesaba con Vanadir a su lado, Dane no pudo evitar preguntar: ¿Su Alteza, sabe a dónde vamos? Por supuesto que sí. Vanadir respondió con una ligera sonrisa, llena de confianza. Aunque ya han pasado unos días desde que salimos del palacio, definitivamente estoy seguro de que nos estamos acercando. Estamos obligados a llegar a Greater Tempest Cliff lo suficientemente pronto. Mientras se hablaba del lugar gran acantilado de la tempestad, Dane no pudo evitar suspirar y sacudir la cabeza cuando los recuerdos resurgieron en su mente. Hace unos días, Dane trajo el arma de obra maestra hecha por él y Kelsey nombró Magnus Tempestria al noveno príncipe Vanadir como una forma de aumentar las posibilidades del noveno príncipe de ganar el lugar para el trono y ser aclamado como el rey del reino Serap. Por supuesto, Vanadir estaba bastante cautivado por la aparición de Magnus Tempestria, más aún una vez que supo que el arma era un arma de gran calidad. Pero la gota que colmó el vaso fue el hecho de que la espada fue bendecida por un dios, aunque ninguno de los dos sabía que era solo un dios menor. No obstante, Vanadir estaba entusiasmado por usar la espada, ya que no quería guardarla en algún tipo de estuche durante meses antes de usarla solo en el torneo por el trono. Quería experimentar todo el poder de la espada. Vamos a cazar. Vanadir no pudo evitar levantarse de su asiento mientras miraba a Dane con ojos brillantes. Afortunadamente, Dane pudo adaptarse al estado de ánimo actual de Vanadir y tomó un sorbo del té que se suponía que debía terminar antes de ponerse de pie y asentir. Si eso es lo que Su Alteza, entonces eso es lo que haremos entonces. Supongo que le has pedido permiso a Su Majestad el Rey Serapim antes de salir a cazar. Urk. En un instante, Vanadir se quedó sin palabras tras el oportuno consejo de Dane. Se rió irónicamente por un momento antes de mirar a Dane y responder: Gracias por el recordatorio, Dane. Me olvidé de las cosas que podrían suceder antes del torneo allí mismo. De lo que hablaba Vanadir cuando mencionó las cosas que posiblemente podrían suceder antes del torneo, no era otra cosa que la muerte. Asesinato, envenenamiento, asesinato, cualquier método posible para matar príncipes con el fin de aumentar las posibilidades de que otros príncipes ganen el lugar para el trono. Anuncios de Put Future. Esto no fue una ocurrencia rara en el reino Serap, incluso se obtuvieron noticias de que 3 príncipes además de él fueron apuñalados, envenenados y torturados, respectivamente, unos meses antes del próximo torneo. Colocando a Magnus Tempestria sobre la mesa, Vanadir dispuso una parte de su maná fuera de su cuerpo mientras formaba un talismán que se dirigía hacia cierta dirección poco después. Unos segundos después, un talismán regresó y se detuvo frente al cuerpo de Dane, cubriendo su cuerpo con un aura misteriosa antes de disiparse.
Al ver que estaba cubierto por un aura misteriosa, que era el aura de la realeza de los serafines para ser exactos, Vanadir miró al paciente danés antes de agarrar la espada una vez más y decir con una sonrisa: Está bien. recibí permiso para salir a cazar siempre que traiga a una persona de confianza de la familia real conmigo para que actúe como mi guardaespaldas. ¿Y eso sería Dane? Luego siguió con esta pregunta. Apuntando la punta de la espada hacia Dane, Vanadir se rió levemente y respondió: ¿quién más podría ser sino tú, Dane? Dane escuchó la respuesta de Vanadir y sonrió levemente cuando respondió: agradezco la generosidad del príncipe. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos, Su Alteza? Después de reflexionar un poco, Dane decidió hacer esta pregunta. No pensé en eso. Vanadir vaciló y vaciló un poco mientras pensaba en lugares que serían increíblemente adecuados para su clase antes de decidirse por un lugar que no estaba tan lejos del reino. Ajá. Vamos hacia el acantilado de la gran tempestad. Vanadir respondió después de un rato con gran fervor, corriendo hacia la salida del palacio no mucho después con su agilidad absurdamente alta. Vamos a dirigirnos allí entonces. Dane sonrió mientras comenzaba a cantar hechizos de aumento de movimiento. 2-2 círculo. Hijo del viento. Tercer círculo. Tempestad efímera. Tercer círculo. Cuerpo inquebrantable. 2-2 círculo. Aleteo de brisa. 4-2 círculo. Gran arte aerodeslizador. Wash. Y así, salieron del palacio hacia el gran acantilado de la tempestad, terminando donde estaban en ese momento. Su Alteza, puede confesar que tiene un pobre sentido de la orientación. Dane trató de consolar a Vanadir, quien trató de mantener una fachada de felicidad mientras continuaban corriendo. Mientras lo admitas, invocaré un mapa del continente en un instante. Aunque Vanadir estuvo bastante tentado y quería probar el poder de la espada en este instante, decidió ser terco en sus formas y respondió: no hay necesidad de mapas. Confiaré en mi intuición para encontrar el camino hasta allí. Anuncios de Put Future. Al escuchar la respuesta de Vanadir, Dane no pudo evitar suspirar en respuesta cuando decidió no entrometerse más en las decisiones de Vanadir y seguirlo por detrás. Ruido sordo. Mientras pensaba en esto en su mente, Dane instantáneamente sintió una llamada en el fondo de su mente, lo que lo llevó a mirar de dónde venía y se sorprendió al descubrir de qué se trataba. Espíritas, Dane murmuró para sí mismo al recordar esta palabra. Después de todo este tiempo, ¿todavía no se ha utilizado como material? Dentro de la herencia del Área 52, en una habitación de piedra aburrida y en forma de cubo. Heredero, bienvenido a la herencia del Área 52, declaró la voz que resonaba en la mente de Aurus. Al escuchar el nombre Área 52, Aurus no pudo evitar preguntarse. ¿Pensar que existe un área como esta en este mundo, es una broma o es realmente cierto? De todos modos, solo vine aquí por permisos de comprensión. No tengo necesidad de conocer la historia de la herencia. Decidiendo que sería inútil para él pensar más en el origen del nombre, Aurus colocó este pensamiento en la parte posterior de su cabeza. Debido a la mayor dificultad de la herencia, también se ha incrementado la cantidad de juicios que el heredero debe superar. No mucho después, la voz siguió hablando. El heredero ahora tiene que enfrentar 3 pruebas, estas pruebas son comprensión, lógica y fuerza del alma en ese orden, agregó la voz. Comprensión, lógica y fuerza del alma, murmuró Aurus para sí mismo. Definitivamente tienen algo que ver con las hojas de comprensión. Dentro de 10 minutos, el heredero deberá afrontar el juicio de comprensión. Si no se supera esta prueba, se perderá la oportunidad de obtener las recompensas de la herencia, así como la llave de la herencia. Entonces, si pierdo, me expulsan sin ningún tipo de recompensa y sin llave. Aurus pensó en esto y ya sintió para sus adentros como si fuera un hecho. Espera un segundo. ¿Llave? ¿Qué tipo de llave? En un instante, el interés y la motivación de Aurus se dispararon a su punto máximo, cambiando la actitud indiferente de Aurus a una extremadamente motivada y orientada a objetivos. Supongo que tendré que tomar esta herencia en serio. ¿Quién sabe lo que traerá esta llave de la herencia? Ah, y la hoja de comprensión.